no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por ProExport Logistic, 6846 Northwest 67 Court, Miami, Florida, 33166. Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. BBB Motorsport, tu dealer de confianza. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Polytechnic, Universidad Politécnica en Doral. Enilab Test Now Doral. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Russo Tires, excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero, su solución al problema financiero. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, 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 no, no, no. Oh, oh, oh. Aló, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos y buenas noches. Queríamos mostrarles a través de estas imágenes cómo una colega, cuando ella expresaba esa frase, tenía tanta razón. Los piratas, la piratería gobierna Venezuela. Es un gobierno tapa amarilla, como van a ver en estas imágenes que les vamos a mostrar de lo que ahora se consigue en los anaqueles en Venezuela. Esta pasta de dientes, este champú, quiero que vean estas imágenes porque quizás se le van a aparecer los nombres a marcas muy reconocidas, pero que ahora tienen estos nuevos. Bueno, para que vean estas fotografías de los productos tapa amarilla que imitan marcas famosas y que ahora esto es lo que se encuentra en los anaqueles en Venezuela. Tan tapa amarilla como esta dictadura, indigente, mísera, desvalijadora, para un país que sí es de suprema y de primera calidad, esto es lo que les dan. Vaya si los canallas supieron infectar a nuestra tierra de su hedor y de su pequeñez. Es solo una pequeña muestra. Nosotros también tenemos otros temas que nos ocupan, además de la realidad del día a día de los venezolanos. Tener que comprar productos de una calidad cuestionada. El agua Minalba, ahora se llama Manalba. Muchos colegas periodistas me decían, yo no me lo voy a tomar, prefiero tomar del grifo. Bueno, así como está esta realidad y esta cotidianidad, está la discusión constante de cuál es la salida, de cuál es la solución. Por eso, una de ellas, para algunos, sigue siendo la intervención militar. Ya Chile dijo, si esa es la propuesta, nosotros no la aceptamos. Pero en realidad es factible, en realidad es posible. ¿Vale la pena? ¿Cuál es el costo que eso tiene? Pues con un experto es con quien lo vamos a analizar de inmediato, Raúl Salazar. Fue ministro de la Defensa de Venezuela y nos acompaña vía Skype. ¿Cómo está, general? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, queríamos hacerle esa primera pregunta. ¿Usted qué piensa de una intervención militar como solución? Bueno, las soluciones deben ser múltiples. Lo interesante es cuál es la de menor costo. Yo creo firmemente que, bueno, lo que está ocurriendo ahorita en la frontera con el cierre con Colombia en la parte de Cúcuta y el Zulia, también tenemos el otro problema hacia Brasil, es motivado al éxodo de los venezolanos que ya pasan de 200.000, 300.000, unos 10.000 diarios, y eso trae una consecuencia muy grande a los países fronterizos. Por lo tanto, la presencia en ese caso, por ese momento, en esos lugares, no representa que va a ser invadido por Brasil o va a ser invadido por Colombia o Venezuela, sino de que tienen que poner un freno y tomar unas medidas a través de hacer unas operaciones que requiere de los refugiados y los exilados que están llegando, porque es lo que llega hasta 50.000 personas diarias, 30.000 personas diarias, que tienes que ubicarla con alimentación, soluciones médicas, todo lo que tiene que corresponder a lo que representa hasta la propia ACNUR,
entonces trae unas grandes consecuencias. Por otra parte, los Estados Unidos han venido haciendo un esfuerzo para lograr pues, que Venezuela salga de este problema desde el punto de vista político, y a la vez ya empieza el término militar en la reunión que tuvieron en Lima, con Argentina, el propio Brasil. Entonces tenemos que viendo de que se está enseriando la situación, ya que Venezuela se convierte como un aparato perturbador de la paz y la tranquilidad en la región latinoamericana. Ahora fíjese, cuando la dictadura, cuando Maduro dice que ellos no lo van a permitir, si eso fuera ejecutado, una intervención militar, Venezuela, su Fuerza Armada, ¿tendría la capacidad de detenerlo, de pelear contra eso? Bueno, todas las Fuerzas Armadas, la misión principal que tiene es defensa del territorio nacional. Ahora bien, tú tienes que ver cuál es la fuerza que se va a presentar acá, porque la capacidad tecnológica de los Estados Unidos, apoyado por los países, precisamente Brasil o Colombia, unado al gran esfuerzo de los Estados Unidos, que tendría que mandar a personal, tropas, equipamiento, es bastante costoso. Pero yo creo que Venezuela tiene unas fuerzas armadas equipadas, adiestradas y organizadas, pero desgraciadamente no están en el apresto operacional correspondiente para enfrentarse a una magnitud tan grande. Yo le quería preguntar, general, usted que conoce bien la Fuerza Armada, o quizás esta ya no la conoce, ¿cuál de las dos sería la aseveración correcta? ¿Las conoce o ya esta es una muy distinta a la que usted perteneció, de hecho? Bueno, yo pertenecí a unas Fuerzas Armadas que eran extremadamente nacionalistas, disciplinadas, no políticas, sino al servicio de la nación. No pertenecíamos a ningún partido, ni a ninguna revolución, ni a ninguna organización, sino a la defensa de la patria. Hoy en día tú ves de que el aparato político, psicológico que está dentro de las Fuerzas Armadas conlleva a haber una mezcla que tú a veces no la entiendes entre milicias y militares, que entonces te hablan más de política que de la organización, el funcionamiento, el equipamiento, el adiestramiento y la misión principal que deben de tener. ¿Qué siente usted por esa Fuerza Armada? ¿Vergüenza sería una palabra o hay otra que usted prefiere más? Yo siento mucha pena, porque ojalá se viesen alrededor, porque las Fuerzas Armadas siempre tienen la última palabra del menor costo, para que haga entender al señor presidente de la República que debe haber un viraje estratégico y táctico sobre Venezuela para enrumbarse dentro de los caminos democráticos, dentro de los caminos de la libre elección, y de que no se y lo importante es de hacerle ver al ministro de la Defensa, al señor presidente de la República, que la definición de lo que es democracia es la separación de los poderes. Eso es lo que busca el equilibrio en todos los países, que el poder judicial no sea el poder militar, ni el poder militar sea el poder político, y entonces ahí es donde viene esa mezcolanza que tú no sabes quién es quién, ni cada quien, ni qué representa. Pero el ministro de la Defensa tiene la responsabilidad de siempre asesorar al señor presidente de la República, y como digo, que a veces no solamente en el gabinete, sino cuando rinde cuenta, hacerle ver la verdadera situación, el camino a seguir, con la experiencia que debe tener de 30 años de formación ante un presidente que a lo mejor no tiene ese tiempo en la política para ver el camino que debe corresponder, porque si no, tú haces un análisis de cuál es la situación económica, la política y la social en Venezuela, y da siempre factores negativos. Por eso nos preguntamos dónde está la industria petrolera, por qué se ha gerenciado, porque se enredó la política con la gerencia. Y esas son cosas muy diferentes que tienen que llevar la maximización de los recursos para producir y mantener al pueblo venezolano y al territorio nacional en excelentes condiciones. Y no politizarlo al fin de cambiar todo, no por la capacidad técnica, sino por la capacidad ideológica que se tiene. General, tengo que hacer la pausa, por favor no se vaya. Un senador estadounidense decía que si las Fuerzas Armadas deciden derrocar al dictador, el mundo debería apoyarlos. Quiero saber qué piensa usted. Regresamos luego de esta pausa de publicidad con Raúl Salazar. Aló,
Raúl Salazar fue ministro de la Defensa en Venezuela. General, le preguntaba, haciendo referencia a esta aseveración del senador Marco Rubio. Él decía, si las Fuerzas Armadas en Venezuela, que son quienes deberían actuar, porque son quienes tienen la primera responsabilidad, si deciden derrocar al dictador, el mundo debería asistirlos porque lo estarían haciendo para proteger a su propio pueblo. ¿Usted cree que ese es el mandato ineludible en este momento de la Fuerza Armada? Bien, la Fuerza Armada tiene un papel muy importante en la democracia venezolana. Es la parte armada de la defensa nacional, donde tiene las armas, el equipamiento y el adiestramiento. Y fíjense que cuando uno se gradúa, hace un juramento de la defensa de la Constitución, sus leyes y su territorio. Por lo tanto, tiene que cada soldado, cada oficial, cada suboficial, en su mente, tiene que tener ese juramento que se realiza. Por eso hay que separar lo político partidista de la política nacional. Pero el ministro de la Defensa, y vuelvo a hablar de ese personaje, él tiene una responsabilidad directa no solamente con el presidente de la República ni con la nación, sino con sus Fuerzas Armadas. Por lo tanto, debe ser el vocero de ellas para decirle al señor presidente el camino que debe seguirse desde el punto de vista de seguridad, de defensa. Y muchas veces, por la experiencia de 30 años de carrera, a lo mejor si un presidente es muy joven y no ha tenido esa oportunidad de formarse, sino llega por conveniencias de un país en un momento de una votación, tiene que hablarle con mucha responsabilidad, con muchos consejos, con el fin de que el país se enrumbe y camine por donde tiene que caminar. La mejor solución es la democrática, no el uso del fusil. Por lo tanto, el ministro de la Defensa tiene una responsabilidad con el Plan de República a las horas de las elecciones, de que vigile, conduzca y vea cómo van a ser esas elecciones y supervise muchas veces al propio CNE, al Consejo Nacional Electoral, a fin de que se cumpla la Constitución, las normas y las leyes. Con ese punto sería lo menos costoso de enrumbar a Venezuela y que se defina democráticamente, libremente y sin ninguna influencia del partido de gobierno la decisión soberana que determine el pueblo venezolano. General, ¿usted cree, se ha dicho muchas veces que la Fuerza Armada en este momento ha sido capaz de asesinar a su propio pueblo por un sueldo? ¿Usted cree que por ese mismo sueldo sean capaces de que la lealtad llegue a defender la vida, si es necesario, de Nicolás Maduro? ¿O esto es una transacción por conveniencia y no por lealtad? Bueno, yo creo que ese momento tendría que verse para que deciden lo que están en el mando. A mí me tocó muchas veces recomendarle al señor presidente de la República las cosas como son y como deben ser. Muchas veces son inexpertos cuando llegan al poder, a pesar de tener un apoyo popular. Y por eso es que existen las Fuerzas Armadas. Y fíjate que te vuelvo a recordar, el juramento te indica que es el camino a seguir. Y a veces se dejan involucrar dentro de la política partidista, donde no debe actuar las Fuerzas Armadas, sino en la política nacional. General, ¿qué debe hacer la Fuerza Armada hoy, cuando más allá de lo partidista, más allá del juramento, hay gente, venezolanos, que se están muriendo de hambre? Es decir, esto hay que detenerlo, es ahora, en este momento. No hay tiempo ni siquiera para pensar ni para reflexionar. Han sido 20 años que nos han llevado a esa misma migración que usted citaba y a personas como la que pasamos en el programa Dígalo Aquí, una madre con su hija que no tiene ya músculo, ni tiene prácticamente carne, masa, grasa, es una niña en el hueso, como muchísimos niños venezolanos muriéndose todos los días. Entonces, en esta inminente emergencia, ¿qué es lo que debería hacer un militar, un soldado de su patria, al ver morir a su gente? Bueno, yo creo que yo vuelvo a hablar de que hay una persona que representa a todas las Fuerzas Armadas. Hay los 4 comandantes de fuerza, hay el comandante de la milicia, hay el comandante del Comando Estratégico Operacional, pero el ministro de la Defensa, oiga bien lo que vuelvo a decir, es el que tiene la responsabilidad de hablarle claramente al señor presidente de la República y darle la visión que tiene que tener él de mantener la democracia, la libertad
y el desarrollo nacional, porque esas son las cosas que tienen que ver. Lo que pasa es que hay una política que es para mantenerse en el poder y no para dirigir al país. Y eso es lo que tiene que hacerle dar cuenta al señor presidente y ver cuál es el menor costo que le corresponde a que Venezuela salga de esta crisis, la que corresponde en el momento determinado de hacer, recomendar o ejecutar. ¿Qué le recomendaría a usted al presidente si tuviera el poder en este momento? ¿Cuál sería su consejo? Mi consejo es que tiene por obligación de buscar a los más capaces, aunque no sean de su partido, organizar nuevamente el equipo ministerial, empezar a ver cuáles fueron los defectos que existían y empezar a enrumbar al país en un plan de desarrollo que le permita igualmente de buscar la parte internacional que lo ayude a salir de una crisis que se está convirtiendo en inmanejable, que bajo ningún criterio podrían salir con el mismo equipo que tiene, porque la capacidad política de partido la tienen, pero no tienen la capacidad gerencial de dirigir el país. Después de 20 años, ¿usted cree que él tenga la capacidad de dirigir un plan para superar una crisis que él mismo generó? El plan tiene que hacerse en equipo y no una sola persona. El mismo presidente de los Estados Unidos tiene un gabinete que le recomienda, le organiza, le equipa, le distrae, lo critica, lo manifiesta, lo dice y lo cambia. Yo creo que Venezuela requiere el rumbo de todos, porque un enfrentamiento civil-militar sería hasta más costoso en vez de buscar enrumbar. Yo creo que, honestamente, si aquí lo que yo le recomendaría es una cosa muy práctica para evitar ese derramamiento de sangre, ese enfrentamiento que todo el mundo quiere, es que se nombre un CNE totalmente libre de presiones de cualquier partido y que se someta bajo vigilancia internacional y nacional unas elecciones que permita determinar cuál es el rumbo que quieren los venezolanos, que estoy seguro que sería otro, y por lo tanto sería el menos costoso que el enfrentamiento de un golpe militar o la intervención internacional hacia Venezuela, porque siempre los muertos lo pone el propio país, y sale mucho más costoso reorganizar el país que cambiar el rumbo, que es lo que requiere. Aquí en Venezuela hay recursos que tú no te puedes imaginar. Aquí todos los recursos, pero lo han gerenciado mal. Por lo tanto, se requiere de nuevos personajes, nuevas personas que salgan de lo político y se pongan desde el punto de vista de gerencial a cambiar los rumbos que estamos teniendo, que son completamente a la deriva. General, usted propone entonces, estaría proponiendo un gobierno de transición, digamos. Un gobierno de transición sería lo mejor, una buena organización, equipo, y que no sea de partidos, chicos. Los partidos tienen que reflexionar tanto lo de gobierno como lo de oposición y ver cuál es el rumbo que se tiene que tener. Buscar a los más capaces que existen. Aquí en Venezuela hay muchas personas capaces de dirigir el país. Quizás a lo mejor no sean políticos. Requerimos gerentes, no políticos en este momento, porque Venezuela tiene todos los recursos, pero mal administrados y mal gerenciados. General, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros esta noche. Teníamos mucho tiempo sin hacerlo y de verdad que le complace este equipo. Raúl Salazar. Muchísimas gracias. Raúl Salazar, exministro de la Defensa venezolano. A la vuelta de publicidad, Nikmer Evans. Él dirige un movimiento, ha apoyado el chavismo muchísimos años, pero es un politólogo, es un hombre de ciencia. Y ahora ha marcado un distanciamiento con la dictadura de Nicolás Maduro y eso le ha costado amenazas de muerte. Nos lo cuenta aquí en Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Esta entrevista la desata este tuit, por supuesto con él podemos hablar de mucho más, pero fíjense en estas líneas que le dedicaron al politólogo Nikmer Evans. En la línea de abajo, en Zurda Conducta, dicen: qué bueno ver a Nikmer apoyando una operación militar con intención de intervención. Guerra a muerte a los traidores. Nikmer responde: concluir por mi tuit que apoyo la intervención demuestra que la ignorancia es atrevida, pero lo más grave es la amenaza de muerte. Dejó públicamente expresado que si me pasa algo a mí o a mi familia, los responsables y verdaderos traidores están aquí, llenos de odio y de miseria. Nikmer Evans está con nosotros. Nikmer, bienvenido como vocero de MDI y de la Alianza Política Juntos. Buenas noches.
Carla, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ti. Cuéntame cómo se ha traducido ese mensaje, si han ido más allá, si se ha materializado en una amenaza directa, llamadas, visitas. Dinos tú si esto se quedó allí o ha proseguido. Carla, esto es parte de toda una serie de acciones y de señalamientos que vienen ya desde hace varios años. Recordemos que mi ruptura con el gobierno ya data de 5 años, sin embargo pareciera que permanentemente el resentimiento que genera el hecho de que no pueda ser yo cómplice de los planteamientos del gobierno de Maduro, que sin duda alguna va en contravía a cualquier elemento fundamental de valoración ética. Ya no estamos hablando ni siquiera de un problema ideológico, sino fundamentalmente ético, ha generado entonces que las constantes ataques por parte de voceros gubernamentales y en este caso de este bodrio de programa como lo es Zurda Conducta a través de su cuenta Twitter, pues empieza a atacar. Lo han hecho en el programa, lo ha hecho Diosdado, lo han hecho en diversas esferas y en diversas formas, ¿no? Pero las redes sociales, por supuesto, que son un espacio mucho más como que fácil para poder hacer este tipo de ataques, y además coincide, Carla, con un momento en donde a través de la organización, de la Alianza Juntos, no solamente estamos hablando de reconciliación, Carla, sino que además estamos poniendo en práctica la reconciliación que necesita el país. En Juntos hay gente que viene del chavismo, pero también hay gente que viene de la mesa de la Unidad Democrática, como Enrique Ochoa Antich, por ejemplo, y hemos coincidido en un espacio en donde hemos tratado y estamos haciendo el esfuerzo de ponernos de acuerdo en cosas y proponerle al país cosas. Viene también del hecho de que hace 2 domingos, estuve en la Plaza Brión de Chacaíto compartiendo con una manifestación organizada por la organización Dale Letra, y ahí también se encontraba Pizarro, el diputado Pizarro, y en el encuentro fraterno nos dimos un abrazo para demostrar que no solamente estamos nosotros hablando de reconciliación como un mero cliché desde el punto de vista discursivo, sino que el país está meritando tener señales claras de la necesidad de esa reconciliación. Ante un discurso como ese, entonces se expresa poderosamente entonces todo el bombardeo y el veneno del odio por parte de estos factores perturbadores que por supuesto no pueden ver en la reconciliación un factor fundamental para la reconstrucción del futuro del país. Oye, Nigmer, ¿cómo ves tú la transición? ¿Cómo ves tú la salida de Nicolás Maduro, que la consideras inevitable? Carla, yo antes de ver cómo es la transición, me gustaría un poco imaginarme cómo llegar a la transición. O sea, muchos se enfrascan en el asunto de cómo será la transición. Pero yo creo que la transición va a ser en la medida en que podamos nosotros lograr que efectivamente esta transición sea así. Para poder llegar a una transición, Carla, lo primero que tenemos que optar es profundamente por no dejar de lado en ningún momento todos los esfuerzos que sean necesarios para que la salida sea por vía estrictamente democrática, aún a pesar de todas las adversidades y de todos los elementos contrarios que sabemos muy bien que existen a nivel del sistema electoral, a nivel de todo lo que es la manipulación del derecho, de la ruptura del orden constitucional. No debemos dejar de desistir en que la lucha tiene que ser profundamente democrática. Ahora, un ejemplo de una lucha democrática no solamente es pensar que la vía electoral es la única. La vía electoral es parte de un conjunto de acciones que debe sustentar una acción para llegar a esa transición. Pero un ejemplo claro de cómo debe sustentarse una acción que realmente logre una transición política, un 23 de enero, pero no del 58, sino del siglo XXI, es fundamental en el país, Carla. Y ese 23 de enero, que es un proceso de encuentro entre los sectores civiles, entre los sectores políticos y entre los sectores militares, es la única manera que tiene desde lo interno de la naturaleza del país de poder resolver los problemas. Lo pongo muy claro en el Twitter. Ellos me atacan a mí, los de Zurda Conducta, diciendo que estoy promoviendo algún tipo de intervención extranjera. Bueno, yo soy un hombre profundamente antiimperialista, yo no he cambiado mis principios, quienes han cambiado los principios son ellos. Ahora bien, eso no descarta la necesidad de la ayuda internacional, yo creo profundamente en la ayuda internacional, soy internacionalista además, entonces sería absurdo
no descartar la posibilidad de que haya un apoyo de solidaridad al pueblo venezolano en este momento tan complejo. Entonces, perdona que no quiero que repitas lo que ya escribiste, pero te pregunto con más precisión sobre esa intervención militar. Esa intervención militar para ti no es un escenario posible. Mira, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Es un escenario posible, ahora no es mi escenario. No es el tuyo, exacto. ¿Por qué claro, no es el escenario que yo deseo. Yo creo profundamente en que nosotros tenemos todavía mucho que hacer para poder cambiar las cosas desde aquí. Tanto los que están fuera del país como los que estamos dentro del país tenemos muchas cosas que hacer todavía para poder destrabar este juego. Y creo que la voluntad política debe partir del hecho de siempre encaminar. Yo soy un demócrata, yo no soy otra cosa, y hay que encajonarlo hacia esa vía. Ahora, hay algunos que optan por pensar que una intervención extranjera sería efectivamente una resolución del problema del país. Yo no, en verdad que lo veo difícil desde el punto de vista incluso no solamente de una posición patriótica, sino además desde el hecho de que si esto no se resuelve desde nosotros mismos y vienen otros a resolvernos, entonces vamos a seguirnos acostumbrando a que otros nos resuelvan los problemas porque no podemos hacerlo nosotros. Ya bastante tenemos de eso, pero de la dependencia en relación con el Estado. Ahora también vamos a ponernos a depender de los intereses de otros estados. Insisto, la ayuda y al apoyo político que puedan hacer otros gobiernos es importante, especialmente sus pueblos y sus organizaciones. Pero de ahí a que haya una intervención militar en nuestro país, por supuesto que no puedo estar de acuerdo con ello. Ahora, que la presión internacional genere la movilización que junto con la articulación a lo interno del país produzca una salida del gobierno o que genere un cambio hacia un giro democrático profundo, por supuesto que hay que apostar profundamente por eso. Pero creo que hay que tener un criterio medianamente sólido en ese sentido. Tengo que hacer la pausa, por favor, quédate un rato más con nosotros. Quiero preguntarte si tienes miedo después de esto que te han escrito. Luego de publicidad, Nigmer Evans con más aquí en Aló. Nigmer Evans es politólogo y nos acompaña. Nigmer, te preguntaba si tienes miedo después de este tuit que recibiste de Zurda Conducta. Bueno, Carla, somos seres humanos, el temor es absolutamente humano. Por supuesto que he sentido temor, y he sentido temor todo este tiempo, porque ya no solamente es un tuit, es que ya vinieron y tocaron la puerta en una operación Tuntún hace unos meses. Es que ya ha habido otras amenazas por parte de operadores tecnológicos del gobierno, como el tal Almeida, que es un personaje todo funesto, que forma parte de la gente de Tarek El Aissami, quien arremetió, y quien hackeó y quien intervino en mis cuentas en determinado momento. Bueno, estamos en una época de terror. El terrorismo de Estado existe en Venezuela y se está aplicando de manera permanente y sistemática, no solamente en contra de mí, en contra de muchísimos otros venezolanos. Yo soy apenas parte de lo que está sucediendo en relación. Lo que pasa es que ellos quizás como que lo hacen con más saña cuando somos algunos que venimos y que mantenemos nuestra postura de izquierda y de postura crítica ante un gobierno que trata de definirse como de izquierda y que de izquierda no tiene absolutamente nada. Parece que hay mucha más saña en ese sentido, ¿no? Allí quería atajarte porque nosotros tenemos profundas diferencias, pero estás aquí en este programa porque además te respeto como analista, más allá de lo que pienses. Pero hay un punto que yo comprendo cuando quienes dicen que quien fue chavista o es chavista y no es madurista debe ser recibido porque todos debemos empujar a que esto termine, hasta que la calamidad se acabe. Pero hay ciertas cosas que hay que atajar, que hay que atajarlas porque, y por eso te quiero preguntar, ¿hay algo de lo que tú te arrepientas de haber apoyado? Porque yo entiendo que el chavista quiera separar una gestión de la otra, pero una es la herencia de la anterior. Es decir, estos hombres de la Corte de Texas, de PDVSA o de ex PDVSA, que están siendo acusados de lavado de dinero, eran de la gestión de Chávez. Para mí es absurdo separar una gestión de la otra. Es decir, toda esta calamidad viene en deterioro desde Chávez. Entonces, cuando tú me planteas tus ideales, que son chavistas, me preocupa pensar que tú quieras repetir o reeditar esa época. Carla, fíjate que yo no he dicho en ningún momento hoy en tu programa que mis ideales son chavistas, te he dicho que son de izquierda. Okay. Ahora bien, no voy a negarme a mí mismo,
yo he asumido en determinados momentos defensa de cosas positivas del gobierno del presidente Chávez, pero hay que también ser consciente de que hoy, cada día más, es difícil, producto de todo el desgobierno generado por Nicolás Maduro, de poder reivindicar algunas de las cosas que en algún momento reivindicábamos, como era el manejo, por ejemplo, del sentido social y la necesidad de la reivindicación de sectores excluidos durante muchos años. Bueno, hoy eso que es parte sistemática de una política tergiversada por parte de Maduro tiene su origen y su génesis en las políticas del presidente Chávez. Eso no se puede negar. La crisis petrolera viene precisamente por el mal manejo que se generó desde el punto de vista del modelo económico por parte del presidente Chávez. No voy a tratar de defender lo indefendible. Ahora bien, lo que sí estoy absolutamente seguro y lo que te puedo afirmar con toda convicción es que lo que hoy se está aplicando en el gobierno del presidente Maduro no tiene absolutamente nada que ver con aquello con lo que apostamos en algún momento los que venimos de izquierda. Por ejemplo, lo que es el arco minero, lo que es la fuga de capitales, lo que es ahora la formulación del petro, lo que viola absolutamente toda concepción de soberanía, las zonas económicas especiales, todo el manejo que se está haciendo de nuestras materias primas y además la depauperación salarial que se está dando en este momento a la capacidad más miserable de la posibilidad de que simplemente trabajar hoy en el país es absolutamente inútil, no es valorado porque es más rentable depender de los recursos que genera en la reproducción de los billetes del Estado. Bueno, no tiene nada que ver con el modelo que yo considero que debe ser un modelo que por el contrario tiene que ser de desarrollo, de estímulo del trabajo, de las fuerzas productivas, de la necesidad de la integración de todos los sectores sociales y económicos para poder generar el desarrollo que requiere un país a partir de la justa valoración del trabajo. Digmer, tengo que dejarlo. Creo que te respondo, Carla, sí, ¿cómo no? Ya no es solamente identificación. Tú siempre me has identificado como chavista, la gente me identifica como eso. Yo no tengo ningún problema en asumir mi mote de chavista, pero yo principal y fundamentalmente siempre he sido un hombre de izquierda. Y sobre ese principio de izquierda compartí un momento histórico que consideré importante en el desarrollo de las políticas del presidente Chávez y lamentablemente no pude continuar acompañándolo porque él falleció y quienes hoy dicen que están desarrollando sus políticas van absolutamente en contravía de lo que uno puede pensar. Digmer, tengo que dejarlo hasta aquí, pero te agradezco profundamente tu sinceridad como siempre y que nos hayas acompañado. Me alegra mucho verte bien. Cuídate, por favor. Cualquier cosa, sabes que cuentas con esta ventana. Igualmente, Carla, a ti y saludos también a tu equipo. Digmer Evans, politólogo, con nosotros aquí en Aló, buenas noches. Los vamos a dejar con un consejo vital, fundamental para quienes están llegando a este país o quizás tienen muchos años y tienen una gran cantidad de deudas. No todo está perdido. Tenemos a quienes les van a ofrecer y poner sobre esta mesa una gran solución. El tema de las deudas nos da como urticaria, no nos gusta hablar de eso. Y seguro que si le pregunta a alguien que sí las tiene, le va a decir que no, pero no es verdad. Todos compartimos ese secreto. Lo importante es asesorarnos con quien nos pueda guiar, en verdad, para salir de ellas. Es por eso que Luis Peláez, del programa Deuda Cero, viene a contestar una pregunta muy importante. Hola, Luis, bienvenido. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Es cierto que se puede lograr perdón de 80% de esa deuda? ¿Cómo es que se logra eso? La ley de protección al consumidor del Estado de la Florida es muy clara. Mientras el consumidor no niegue la deuda, esa deuda debe ser y puede ser negociada en la forma más amigable posible. Ese procedimiento que Deuda Cero hace a nivel de negociación está basado en la ley de protección al consumidor y garantiza que va a haber un perdón de hasta un 90% del principal de la deuda. Ajá, pero vamos a poner un ejemplo, porque quizás la gente quiere saber a quién le ha funcionado este tema del perdón. Lo podemos ver de manera gráfica. Claro, en pantalla podemos ver un ejemplo en donde una familia con una deuda mayor a $33,000, después del proceso de negociación, se logra un perdón de un 72%. Increíble. Imagínate, Carla, ¿qué siente una familia, una persona, si le perdonan $24,000? Absoluta tranquilidad. Logras la tranquilidad, la paz y obviamente puedes volver a empezar con tus objetivos, con tus planes financieros dentro de este país. Y además en paz con las instituciones aquí. Así es. Ya no queda tu nombre marcado. Porque eres responsable y pagaste. Obviamente los resultados no son iguales en todos los casos, cada caso es distinto. Sí. Pero
¿Por qué no puede ser el caso de todas las personas que nos están oyendo y tienen en este momento un problema de deuda, que se ven agobiados para pagar, que están día a día pagando intereses y no bajan los balances? Además, ustedes les van a decir la verdad, les van a decir de qué manera y cómo les van a poder ayudar. Absolutamente. En esta cita que vamos a tener va a ser una cita privada, total y absolutamente dirigida a evaluar su caso, únicamente su caso, y le vamos a dar una solución y un plan para que su caso llegue a un buen final. Porque podríamos sentir vergüenza, pero con ustedes va a ser algo entre amigos. Totalmente en privado. Solo ustedes se van a enterar. Así es. Ya lo saben, el programa Deuda Cero. ¿Quiere salir de esa deuda? Pues no solo va a salir de ella, sino de qué manera. Así que llámelos. Allí tienen los números en pantalla. Todos los gremios en Venezuela viven la misma tragedia, es obvio. Estamos pensando en los venezolanos con pocos recursos y no es verdad. Ahora todos los venezolanos viven la misma situación de miseria. Aún recibiendo dinero, aún teniendo un buen trabajo, los precios cambian cada semana, cada 2 o 3 días, dicen algunos colegas periodistas en el país. Y no es solo una mujer de una zona popular en Venezuela la que tiene una niña famélica en el hueso, son profesores. Hemos conocido casos de profesores, de maestros, quienes también han pasado 3, 4 días sin comer y sus propios compañeros, colegas, han tenido que reunir para rescatarlos de esa profunda necesidad. Tenemos nosotros a Gregorio Torso, profesor de la Asociación de Profesores de Venezuela, con nosotros. Profesor, bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, profesor, estamos muy angustiados porque a veces nos olvidamos que sin importar la carrera, la profesión, todos pueden estar pasando por la misma situación cuesta arriba en este momento, y es la de sobrevivir, nada más y nada menos. ¿Usted nos puede describir con casos exactamente cómo le ha afectado al gremio que usted representa? Bueno, la precariedad que vive Venezuela no escapa a nadie. En el caso de los profesionales, lo señalaban ustedes en la introducción, y en el caso de los profesores universitarios, bueno, efectivamente estamos condenados a transitar durante este tiempo una política, una vida de precariedad. Se nos ha congelado la imagen allí, a ver si la... Ahí está. Vamos a intentar llamarlo también por teléfono para tener las dos opciones. Adelante, profesor, es que se nos fue el audio por un momento. Señalaba muy claro que los profesionales en este país y en general todos los trabajadores vivimos una situación de precariedad que, bueno, ya algunos han llamado de que en este país se vive una crisis humanitaria, y la crisis humanitaria no es todo. En el caso de los profesores universitarios, el profesor de más alto escalafón, estoy hablando de 15 años de experiencia, 4 trabajos de ascenso, doctorado culminado, tiene un salario mensual de 2 millones de bolívares, mientras la canasta alimentaria alcanza 6 millones de bolívares. En esas circunstancias, los ingresos no alcanzan ni para 1/3 de la alimentación que debería requerirse para un caso de nuestros colegas que han tenido muchos que irse. Estamos hablando de una cantidad, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, de 3 años de 1.122 profesores. Perdón, profesor, que ahí perdí el número. ¿En 3 años cuántos profesores se han ido del país? 1.522. 1.522. Sí, solo de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, nosotros estamos cerrando cátedras, cerrando laboratorios, cerrando ya áreas de investigación y áreas de docencia. Bueno, porque efectivamente es un oficio que no alcanza ni para comer. Es decir, hay una denominación en el trabajo que se llama trabajo esclavo, que es aquel trabajo que solo alcanza para comer. En el caso de los venezolanos, eso no es así. Hay una triste recordatorio que hizo el presidente de la República, que dijo de la dieta de Maduro. Bueno, eso ha venido pasando en buena parte de los venezolanos. Así como la encuesta de victimización hace años decía, ¿usted conoce a alguien que haya sido víctima del AMPA? ¿O usted? Perdimos otra vez allí el contacto, vamos a ver si lo podemos rescatar. Profesor, ¿sigue con nosotros? ¿Ya se rescató la imagen? ¿Intenten? Sí. Ok, adelante. Sí, adelante, profesor. Fíjese, usted nos decía que en Venezuela nuestros compatriotas ya califican para lo que se denomina como trabajo esclavo. Ajá.
que eso es básicamente que solo ganan para intentar sobrevivir, pero no cubre ni siquiera de manera completa lo que se necesita para poder alimentar a la familia. Sí, es aún peor que el trabajo esclavo, porque los esclavos tenían garantizada la alimentación y el cobijo. Hoy no está garantizada la alimentación y el cobijo con enorme precariedad. Efectivamente, nosotros estamos viviendo una situación que además tiende a agravarse, porque nosotros apenas vamos en el tercer mes de hiperinflación. Y si estos fenómenos son como ha sido en América Latina, el menor de los casos ha sido de 10 meses a 12 meses de duración. Entonces, bueno, imagínense ustedes las consecuencias que haya tenido. Esto ha generado, bueno, el éxodo masivo de cantidad de venezolanos, la emigración que ustedes conocen muy bien y al detalle, pero en el caso de los profesores universitarios, como te señalaba antes, 1.122 en el caso de la Universidad Central, y en el último año estamos viendo no solo una emigración de profesores, porque esta capacidad o esta incapacidad para vivir en condiciones dignas no solo nos está tocando a nosotros, sino a nuestros estudiantes. Recientemente fue advertido en un trabajo muy bueno en el Nacional, donde se promediaba, pero en el caso mismo de las cifras de la UCB, se promediaba un 38% de deserción de las aulas universitarias. Eso en el pregrado. En el posgrado aún es más dramático. Y bueno, efectivamente es porque no les alcanza el dinero para los pasajes, no les alcanza para comer. Y bueno, Profesor, se nos va de nuevo la comunicación. ¿Cuál es el caso más dramático que usted haya podido registrar dentro de su propio gremio? Porque escuchábamos de esta profesora que estuvo hasta 4 días sin comer. ¿Usted conoce de alguno que le haya realmente conmovido? O háblenos de usted mismo. Hay profesores que nos han contado que perdieron en unos 3 años unos 30 kilos. Bueno, sí. Entre ellos está incluido uno, indudablemente que sí. Y casos dramáticos, porque además recuerda que este oficio es un oficio donde en promedio estamos por encima de los 55 años, están por encima de los 55 años. Entonces ya no solo se agrava el tema de la alimentación, sino el tema de las medicinas. Sí. Es decir, nuestras redes sociales están permanentemente inundadas de colegas pidiendo antihipertensivos, medicamentos para el tratamiento de la diabetes, todo ese tipo de medicamentos. Y sí han habido casos, recientemente en las redes sociales se publicó uno de una profesora que alcanzaba 3 días sin comer. Efectivamente, eso es dramático. Particularmente no la conozco en persona, pero puedo ver a todos mis colegas en un deterioro tremendo, un deterioro que queremos dejarlo bien claro, un deterioro que puede ser físico, que puede ser en todas las condiciones, pero aún en nuestro caso nos mantenemos con la dignidad muy en alto y con la convicción plena de que vamos a superar esta situación de crisis. ¿Por qué tiene esa convicción, profesor? Bueno, porque efectivamente, es decir, los pueblos, es decir, y en este caso, en este país, el descontento crece. Crece tanto en el que tradicionalmente ha manifestado su rechazo al gobierno como el que lo ha apoyado. Y nosotros tenemos confianza en que efectivamente la sociedad... A ver si rescatamos la comunicación. ¿Ya llegó el profesor? Por lo general son unos segundos. ¿Llegó? Sí, profesor, allí lo sigo escuchando. Aquí estamos sorteando las dificultades, pero no queremos dejar de oírlo, así que adelante. No, bueno, lo que les señalaba es que nosotros tenemos confianza en nuestras reservas morales y tenemos confianza en los procesos históricos, es decir, en ellos el proceso de descontento que hoy vive todo el país va a tener salidas. Efectivamente, parece muy difícil hoy por el cierre de todas las instituciones, el cierre de las salidas electorales y todas las vías para proceder a un cambio, pero nosotros creemos que eso va a ocurrir porque, mira, es muy sencillo. En este país hubo 9.000 y tantas protestas el año pasado. Y este año se producen protestas a diario. Es decir, ellas van a confluir en algún momento en la solicitud de cambio político. Porque, es decir, la situación es verdaderamente dramática. ¿Sabe que le preguntaba a un amigo politólogo cómo hace para sobrevivir en Venezuela?
Y él me decía, Carla, pues en el núcleo familiar, a pesar que he perdido peso, aun cuando tengo a mis suegros, a mis padres en edad ya de adulto mayor, con unas grandes necesidades de medicinas y de atención, y yo soy el único que provee al hogar y a todos ellos, yo trato de mantener mi familia, dentro de mi núcleo familiar, la alegría, porque si no entraría en la locura. Nos lo decía él aquí en este programa. ¿Usted cómo hace para sobrevivir, profesor? Porque la mente está sometida a este estrés continuo. Son demasiadas las amenazas que vive un venezolano hoy dentro del país. Bueno, en primer lugar, creyendo firmemente en la solidaridad. En momentos de crisis, las redes A ver si nos alcanza para... Ahí está. Redes de solidaridad. Es decir, es la familia apoyándose, son los amigos apoyándose, son los gremios apoyándose, las iniciativas de las agrupaciones para conseguir alimentos que no se consiguen o para conseguirlos a menor costo de lo que hay en el mercado, para poder distribuirlo entre sus agremiados, para poder buscar salida. Efectivamente, ese es un mecanismo importante en este tiempo para sobrevivir, la solidaridad. En segundo lugar, bueno, la gente, es decir, si algo tiene el venezolano, entre otras cosas, no solo es su sentido del humor, sino su inteligencia. Y efectivamente, una de las cosas que, como aquí se sabe que todo vale más que el bolívar, cada vez que se cobra, lo primero que hace la gente es, nuestros colegas también y uno mismo, es invertir en alimentos para tratar de ir ganándole a la hiperinflación, que está en el mes de enero nada más. La Asamblea Nacional hablaba de que el 84% alcanzó en un mes. Imagínense ustedes lo que puede hacer eso como promedio mensual. Entonces, bueno, lo que trata de la gente es buscar mecanismos, racionalizar los gastos, invertir rápidamente en bienes, rescatar todas las vías de solidaridad, establecer formas alternativas para la alimentación y el cuidado. Es decir, buscar alternativas, porque es decir, la hiperinflación tampoco es un fenómeno que haya ocurrido en Venezuela nada más. Lo que sí es verdaderamente particular es que ocurra en un país petrolero. Bueno, eso ha sido parte del legado que ha generado esta gestión pública desastrosa y que tiene el país en ruina. Hay momentos en los que ha sentido que no hay salida, que es demasiado peso sobre los hombros vivir allí, o no hay tiempo para eso, para derrumbarse. Bueno, siempre hay momentos difíciles, obviamente que los hay. Y efectivamente estén aquí en esta situación. De hecho, se nos han ido 4 millones de venezolanos y obviamente todos los que se han ido es porque han vivido situaciones difíciles y el balance personal les indica que no hay posibilidad de seguir aquí. En ese tiempo, mira, lo más importante es tener convicciones, analizar las cosas lo más objetivamente posible y bueno, y establecer las redes de solidaridad. Es decir, aunque eso pareciera a veces abstracto, la familia, los amigos y en el caso nuestro oficio también nos alimenta, porque efectivamente cuando uno entra a un aula de clase y tiene que darle clase a jóvenes de 19, 20, 21, 22 años que están buscando emprender, efectivamente eso también es un alimento para nosotros. Es decir, alguien dirá, bueno, parece como muy idealista y muy romántico. Bueno, no solo de pan vive el hombre también vive de principios, de dignidad, de elementos que lo fortalezcan. Si no fuera así, estuviéramos todos destruidos. Y eso es parte de lo que quieren también que pase en Venezuela. Que efectivamente nosotros nos regodeemos en la miseria, nos regodeemos en nuestras necesidades y no tratemos de buscar nuestras potencialidades. Nosotros creemos en nuestra juventud, creemos en nosotros mismos, creemos en la gente, creemos en este país, en su tradición histórica, y eso efectivamente es un mecanismo para mantenerlo. Profesor, ha sido un honor tenerlo y nosotros también creemos en usted, en su gremio, en todo lo que representan. Muchísimas gracias por esta entrevista tan maravillosa. Gracias a ustedes por el contacto. Gran abrazo. Igual para usted. Gregorio Torzo es parte de la Asociación de Profesores de Venezuela con nosotros para despedir este programa, que además también a veces le hace falta este toque romántico, como lo decía el profesor. Mucho romance, mucha solidaridad, mucho amor le hace falta a nuestra patria, que también hay espacio para eso aquí en Aló. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Este programa fue presentado por ProExport Logistic.
6846 Northwest 67 Court, Miami, Florida 33166. Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. BBB Motorsport, tu dealer de confianza. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Polytechnic, Universidad Politécnica en Doral. Enilab Test Now Doral. Russo Tires, excelente atención al mejor precio. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Programa Deuda Cero, su solución al problema financiero. ¿Aló?